Vamos a, vamos a seguir con nuestra clase número 9 y 10 y así es como concluimos este día martes. Unidos por el Evangelio. El viaje de Pablo a Jerusalén. En el versículo de apertura de nuestro texto, Pablo mencionó un viaje que hizo a Jerusalén. Y hay tres preguntas que vamos a ver. ¿Cuál viaje a Jerusalén descrito en Hechos se equipará a este viaje mencionado aquí? Y tenemos varias versiones que están divididas. Quizás dos vamos a ver. Algunos identifican este viaje mencionado en Gálatas como con los que se conoce generalmente como el viaje de Pablo por la hambruna en Jerusalén. Cuando se menciona el profeta ahí sobre la hambruna, menciona, no recuerdo el nombre del profeta, Abo, si no estoy mal, pero muchos dicen que Pablo por eso fue a Jerusalén, para buscar siempre comestible y abastecer a la gente pobre de diferentes lugares, porque Pablo era un hombre apasionado por la gente. Otra versión. Sin embargo, dice este viaje a Jerusalén mencionado en Gálatas se enfoca en la pregunta de las relaciones judío-gentiles y encaja más cómodamente como cronológicamente con el viaje de Pablo a Jerusalén descrito en Hechos 15. Ese capítulo describe cómo Pablo y otros se reunieron en los que llegó a conocerse como el Concilio de Jerusalén. Posiblemente esta sea la versión más adaptada. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Cuando hubo este problema de que la ley iba a prevalecer más que la gracia, que los judíos querían judaizar a los gentiles que venían al cristianismo, y hubo un debate y prevaleció más la salvación por fe. La pregunta confrontando al concilio fue la misma pregunta que Pablo discutió en su carta a los Gálatas. El concilio de Jerusalén y Pablo en su carta a los Gálatas respalda la conclusión de que la fe viene por fe solamente, no es por obras. Segunda pregunta, ¿qué estuvo haciendo Pablo durante esos 14 años de intervalo? Que no se menciona y aparece posteriormente ya en acción ministerial. El libro de los Hechos llena algunos de los espacios en blanco para nosotros, porque los Hechos nos dicen que Pablo predicó en Tarso y entonces fue a Antioquía a trabajar allí con Bernabé. Hechos 11, 19 y 26 al 26. Después de un tiempo, él y Bernabé fueron a Jerusalén en una misión de ayuda. Hechos 11:30. Entonces, con la bendición de la iglesia de Antioquía, ellos viajaron a través de Asia Menor, en que lo que conocemos como su primer viaje misionero en Hechos 13, salió con Bernabé. Ahora, después de 14 años de predicar el evangelio y cumplir con su llamado, Pablo fue a Jerusalén acompañado por Bernabé. Si notamos bien, Bernabé inicia discipulando a Pablo en cuanto al ministerio apostólico y misionero se refiere. Después se menciona Bernabé y Pablo, después aparece Pablo y Bernabé. Ese juego de palabras tiene que ver mucho. Cuando dice Bernabé y Pablo, es que Bernabé guiaba a Pablo. No es un orden por querer escribir el nombre. Y cuando se menciona Pablo y Bernabé es cuando Pablo tomaba ya iniciativa y había adquirido experiencia ministerial. La tercera pregunta enfoca en el propósito de Pablo. ¿Por qué él fue a Jerusalén? Y aquí hay, Pablo explicó que él fue a Jerusalén según una revelación. Gálatas 2:2. No sabemos qué forma tuvo esta revelación. A Pablo Dios proveyó dirección para Pablo de diferentes maneras, como lo descubrimos en el libro de los Hechos. En el camino a Damasco, Dios proveyó una revelación para Pablo en un encuentro directo con el Cristo resucitado. En Hechos 9. En Hechos 9:17, Dios proveyó una revelación para Pablo a través de un hombre llamado Ananías. En Hechos 16:9, Dios proveyó una revelación para Pablo por medio de una visión. Por eso Pablo dice que el evangelio no se lo fue revelado por hombres, sino por el mismo Señor.
Y eso es algo maravilloso, porque era un hombre de convicciones, era un hombre de fe, pero una fe de verdad ciega, una fe que él determinante en esa fe para con Cristo. En Hechos 22, 17 al 21, Dios proveyó una revelación para Pablo por medio de un éxtasis. No sabemos qué forma tuvo la revelación en esa situación en particular en Gálatas. Cualquiera que sea la forma de la revelación, obligó a Pablo a irse a Jerusalén y que saliera de Jerusalén a predicar la palabra. Y es así como Pablo ya se menciona en los diferentes viajes misioneros. Pero todo fue revelado por Dios. Por eso en Pablo había siempre esa pasión de seguir predicando la palabra donde quiera que fuera. Siempre hablaba de Cristo, siempre sucedían cosas maravillosas donde Pablo llegaba y donde Pablo estaba, de una u otra manera. 3 asuntos estaban en juego cuando Pablo y los otros líderes cristianos se reunieron en el Concilio de Jerusalén. El asunto número 1 era la salvación. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Discutieron ahí. El Concilio de Jerusalén estuvo de acuerdo de que todos podían ser salvos por fe simple, judíos y gentiles por igual. Jacobo, que era el hermano de Jesús, habló por el concilio cuando dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, refiriéndose a los gentiles. Hechos 15:11. El asunto número 2 era el compañerismo. ¿Cómo puede relacionarse judíos y gentiles los unos con los otros al comer juntos? Para facilitar las cosas, el Concilio de Jerusalén recomendó algunos procedimientos para que los gentiles siguieran, no para que fueran salvos, sino para resaltar el compañerismo entre los judíos y los gentiles cristianos. Lucas describió estos procedimientos en Hechos 15, 28 al 29. Es que no había diferencia entre el judío y el gentil. En Cristo todos éramos igual. Lo único que había la diferencia era en el comer, pero en el aspecto cultural, porque el judío no comía cerdo, no comía los animales que había establecido Moisés en las leyes alimenticias, mientras que el gentil no tenía ningún tipo de problema. Entonces ellos habían puesto ciertas reglas, pero que se comprendieran y que sean maduros los unos con los otros. Pero en Cristo no había acepción de personas. El asunto número 3 es el evangelismo. Pablo se concentró en este tema en nuestro texto. ¿Cómo puede la iglesia alcanzar a todas las personas en el mundo? ¿Qué tiene que ser alcanzada con el evangelio? La colaboración y no la competencia es la clave. Los líderes de la iglesia respaldaron este plan de colaboración. Ellos liberaron a Pablo para extender sus esfuerzos para evangelizar a los gentiles. Hoy en día debemos de ser igual, no competir con nadie. Cristo no es competencia. Cristo es predicación, Cristo es vida. El evangelio es un estilo de vida dentro y fuera de una iglesia, dentro y fuera de nuestra casa. Eso quería enfocar Pablo en los de Gálatas, que el evangelio era un estilo de vida. No eran tantas normas que establecían las leyes, solamente era vivir con Cristo. Cuando vivimos con Cristo, hacemos lo que Cristo dice que hagamos: guardar su palabra, vivir en santidad, vivir en amor y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando tenemos a Cristo suceden cosas maravillosas, hay pasión por hablar de Él. Es así como hemos terminado esta lección hoy, las 9:10. Dios les bendiga. Perdonen si algunas fallas técnicas hay en estos videos, pero gracias por su comprensión. Deseo muchos éxitos en su vida ministerial, familiar, conyugal, laboral, en todo. Y que la bendición de Jehová nos alcance y nos abrigue de manera gloriosa. Bendiciones a todos.